Dios los bendiga. Tuvimos un problema dentro de lo que es la transmisión del servicio en vivo, pero bueno, estamos siempre grabándolo. Así que si no lo puede ver en vivo, te pedimos disculpas, pero más tarde o mañana en la mañana, pues lo pondremos en nuestro Facebook o en el YouTube, ¿ok? Así que te pido disculpas por eso. Pero bueno, vamos hoy entonces a continuar, que se ha convertido como en una miniserie después de esta situación con la pandemia, y la he tratado, ya vamos para la tercera enseñanza, la he tratado en tiempos de crisis. Recuerdo que la primera que dimos fue venciendo el temor con la fe, y la semana pasada estuvimos predicando sobre aprovechando bien el tiempo. Vamos en el día de hoy a continuar con esta enseñanza que la hemos titulado Perseverando en tiempos de pandemia. Muchos dirán, bueno, ¿cómo perseverando? Bueno, sí, yo veo muchos comentarios de muchas personas y siempre ponen las cosas más positivas de todas estas cosas, como por ejemplo, dentro de todo lo que está sucediendo, el Señor está haciendo algo, es verdad, el Señor está en control de todas las cosas, eso no se lo puede olvidar, Él es soberano, y dentro de su soberanía todo está aquí, todo está dentro de su plan, pero muchos dicen no, porque el Señor dentro de esta pandemia está tocando el corazón de muchas personas, está llevando a que muchos creyentes pues estén perseverando, y muchos creyentes busquen más del Señor dentro de todo lo que se está aconteciendo en este tiempo. Pero también existe la otra parte de la moneda, y de esa quiero hablarle hoy, que es que dentro de esta situación de pandemia y de crisis, bueno, pues el diablo también pues trata de hacer las suyas y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy quiero hablar sobre eso, porque muchos buscarán más al Señor, pero hay otros que probablemente pues no sientan lo mismo y quieran, como decimos, tirar la toalla. Por eso hoy quiero hablar sobre la enseñanza de perseverando en tiempos de pandemia, y la he llevado a través del 2 de Corintios 4, del 16 al 18, y quiero que me siga en la lectura. 2 de Corintios 4, 16 al 18. Dice la palabra del Señor: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Volvemos a lo que dijo Pablo: no nos desanimamos, decía el Señor, decía el apóstol Pablo, perdón. Hermanos, esto que acabamos de leer son versículos maravillosos dentro de lo que es la Escritura y dentro del mensaje de Dios para cada hijo suyo. Y el apóstol, que es el que ha escrito esta porción de la Escritura, nos dice que al llegar la vejez comenzamos mucho a extinguirnos, y es verdad, no es lo mismo tener 60 años que tener 20 años, pero en lo que este cuerpo que tenemos se está refiriendo, nosotros creemos que la gracia y el conocimiento de Jesucristo pues nos enseña muchas cosas a través de esto. Por ejemplo, cuando uno llega a ser viejo,
pues siempre desearía ser mucho más joven. Les recuerdo que siempre hay personas, a veces hasta uno mismo dice, yo quisiera haber tenido los 20 años, pero con el conocimiento y la experiencia que tengo ahora. Pero no es posible. Lo que quiere decir que este cuerpo viejo que nosotros tenemos, pues va decayendo. No importa toda la inteligencia o toda la experiencia que haya usted acumulado dentro del curso de su vida, pero hay algo que es real: nos vamos a morir y este cuerpo pues se va deteriorando. Muchos yo sé que deberían o que quisieran cambiar el cuerpo que tienen en este momento, porque no quisieran ni pensar en lo próximo que puede llegarle. Cuando sabemos que cuando el cuerpo se va deteriorando, pues vienen enfermedades, vienen cosas, vienen situaciones, y es muy difícil para las personas poderlas aceptar como son. Pero hay un mensaje de esperanza en esto, a través de Pablo. El cuerpo nuestro comienza a deteriorarse, pero escucha, pero la parte interior nuestra, el espíritu nuestro, se va renovando de día en día. Ahora, cabe destacar que Pablo también vivió la realidad del desaliento. Lo vimos cuando comienza el versículo 16, cuando dice, pues no nos desanimamos o no desmayamos. Quiere decir, estaba en una situación que estaba en medio de la realidad de que podía venir un desaliento para él. Por ejemplo, Pablo era Pablo, pero no era inmune al desaliento, así que no te quejes cuando tú pienses que ha venido un desaliento a tu vida o haya venido de verdad. Pero Pablo también conocía la experiencia de comprobar que Dios, en medio de ese desaliento, era el único que podía intervenir en su vida y en las circunstancias por las cuales estaba pasando. Cuando Pablo pensó que ya llegaba al límite de su resistencia humana y anímica, pues él sabía que había uno mayor que él, que era el que le daba y le sustentaba en todo. Por eso, mis hermanos, hay crisis en nuestra vida que nosotros no podemos evitar. No la vamos a evitar, esas crisis. Y aunque muchas veces esas crisis que nosotros afrontamos y pasamos, pues no la hemos provocado nosotros, pero nos van a afectar a nosotros. Pero sin embargo, en las crisis, mis hermanos, no todo es malo. Hay beneficios que si nosotros estamos alerta en lo que el Señor está haciendo, pues nos pueden beneficiar a nosotros en medio de esa crisis o esa prueba o esa tribulación. También las crisis, mis hermanos, nos ayudan a hacer un recuento en nuestras vidas y arreglar aquello que tenemos que no nos habíamos dado cuenta muchas veces de que eran puntos débiles que estaban dentro de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra manera de ver las cosas. Pero vuelvo al punto: si ponemos nuestra esperanza y perseveramos en Dios, Él nos pondrá en terreno firme para que no tropecemos nuevamente. Ahora, sé que a muchos las crisis los ponen nerviosos, ¿verdad? Pero para Dios las crisis son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Recuerden que todo lo que sucede está dentro del control de Dios. Aún las crisis que estamos pasando son crisis que Dios ha permitido que pasen. Una de esas formas es para esto mismo, para que nosotros crezcamos más espiritualmente dentro de la situación en que nos encontramos. Porque si no hay prueba, ¿cómo sabemos que vamos a pasar la prueba, verdad? O cómo sabemos que hemos madurado, cómo sabemos que estamos haciendo las cosas correctas, maduramente, espiritualmente hablando. Ahora, ¿para qué entonces Dios pone estas pruebas? Para que nosotros podamos ver cuán importantes son para nuestro crecimiento espiritual. Número uno,
para Dios las pruebas son importantes porque en las crisis Dios se manifiesta. Mis hermanos, lo vemos en Juan capítulo 9, versículo 3, cuando Jesús le preguntaron quién pecó, él o sus padres, y él dijo, ni él ni sus padres, sino que él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, las crisis Dios las usa para su gloria, para manifestarse en medio de ellas. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que las crisis afecten o nos afecten a nosotros. Sí, porque cuando las crisis llegan no estamos hablando de que afecta al incrédulo y no afecta al creyente. No, no, cuando la crisis llega afecta a todo el mundo. Pero la razón de que Dios permite las crisis es muy sencilla. Dios quiere ponernos como un ejemplo o como embajadores de Él para que otros vean cómo Él se glorifica en la vida de un creyente en medio de una situación difícil. Por eso Dios se manifiesta en la crisis. También Dios, número 2, no le teme a las crisis. Dios no le teme a las crisis, mis hermanos. Eso lo vemos en Mateo 8:24. Cuando estaban los discípulos en la barca y se levantó una tormenta tremenda, grandísimas olas. Vamos a leer Mateo 8:24. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Ante la crisis, mis hermanos, nosotros nos amedrentamos, y es natural como humanos que nos suceda. Cuando tenemos una situación de ese tipo, pues nos vamos a asustar, pero de esa situación nosotros no tenemos el control de las cosas que se levantan sin esperarlo. Pero Jesús, en medio de la tormenta, Él aprovechó para tomar un tiempo para descansar. Si lee todo el pasaje verá cómo es. Y mientras los discípulos habían perdido toda la calma, habían perdido el control, estaban en la barca navegando y ellos pensaban que se morían, pero Jesús estaba acostado. Jesús estaba con su cabeza recostada. Él sabía que había uno mayor que él, era su Padre, que tenía el control sobre todas las cosas que estaban sucediendo. Por eso Dios, recuerden mis hermanos, que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio en Cristo Jesús. Jesús, en medio de la tormenta, Él no le cogió miedo. Él se acostó tranquilo porque Él sabía que su Padre estaba en control de todo lo que sucedía. El Salmo 4:8 dice así: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro, o me haces dormir confiado. ¿Verdad? Hermano, en medio de la crisis, Dios no tiene temor, Dios no tiene miedo, Jesús no tuvo miedo. Pues nosotros debemos de tomar el ejemplo, y en medio de la crisis tenemos que decir, como dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Estamos confiando de que hay uno mayor que nosotros. Nosotros no tenemos el control, pero Jesús tiene el control de todas las cosas. Número 3, Dios pone las crisis para nuestro crecimiento espiritual, y en el punto número 3 decimos, o nos dice la palabra, que el dolor es temporal. Mis hermanos, Romanos 8:18 dice: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Quiere decir, el dolor, mis hermanos, es temporal. Hay personas en este momento que ven los problemas como el final de sus vidas. Este problema que está sucediendo es como que ya todo se acabó. No, el dolor, mis hermanos, no es para siempre. El COVID-19 o la pandemia no es para siempre. La enfermedad
no es para siempre. La pobreza no es para siempre. Las aflicciones en el matrimonio, las aflicciones con tus hijos no son para siempre. Pero siempre lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios y tarde o temprano Él se hará cargo de todos nuestros problemas. Mis hermanos, el dolor es temporal. Eso es una promesa de parte de Dios a nuestras vidas. Que detrás de una tormenta hay un sol que va a brillar. Que al terminar la aflicción viene una bendición que le dará la gloria a Él. Mis hermanos, el Salmo 40:13 dice: tenga bien, oh Señor, libértame, apresúrate, Señor, a socorrerme. Mis hermanos, el dolor, la situación, la aflicción, el problema que estás pasando, la enfermedad, la pandemia es temporal. Dios está en control de eso. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad tomar la decisión correcta antes de la crisis. Es decir, yo decido si es el fin de mi vida o una oportunidad para ver la mano de Dios actuando a nuestro favor. Lo primero que debemos hacer es invitar a Jesús a que vaya en nuestra barca. Porque si Él está en nuestra barca, esa barca nunca jamás se hundirá. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? Recuerde que Jesús llamó a Pedro. Pedro fue y caminó, dio unos pasos sobre el agua mientras tuvo la mirada en Jesús. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. ¿Dónde está tu barca? Pero hoy el tema principal es de la perseverancia. Yo ya les dije al principio de la enseñanza que muchos están mirando esta pandemia y esta crisis como la oportunidad de muchas personas venir a Cristo y que las iglesias pues crezcan o cosas así, pero también tenemos que ver la posibilidad de que hay muchos que no han estado fuertes en la fe y no van a perseverar o no están perseverando. Y el Señor dice, claro, Él tiene el control de todo. El Señor en su soberanía controla todas las cosas, pero siempre es triste ver a alguien que se queda rezagado o que se sale del camino. Por eso hoy he tenido de parte de Dios traer esta enseñanza de la perseverancia. Y quiero hablar ahora sobre el tema ese un poquito, sobre la perseverancia. Primero digo que las crisis nos llegan, no importa si eres cristiano o no eres cristiano, la crisis va a llegar, pero hay un propósito de Dios en las crisis que nos llegan. Pero lo importante es que en medio de la crisis perseveremos en ella. Ahora, si me acompaña Mateo capítulo 24, vamos a hablar ahora un poquito de la crisis, o de la perseverancia, perdón. Vamos a Mateo capítulo 24, vamos a leer del 5 al 13, 24, del 5 al 13. Dice la palabra del Señor, sígame ahí donde está. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación, escuchen lo que dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos. En otras Biblias dice habrá pestes también, ¿sí? Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán. ¿Ve la importancia? Dice, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán.
Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere, escucha el versículo 14, el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, hemos visto en esto que hemos leído acá, cómo todo lo que dice Mateo 24 son crisis y cosas que están sucediendo actualmente, ¿verdad? Pestes, terremotos, guerras, nación contra nación, se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo y serán falsos. Y todo eso está en medio de esa crisis que hemos visto al principio. Pero el versículo 13 nos dice algo importante, que es el mensaje que queremos llevar en este día. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, familia que me escucha, que me ve, en este tiempo de tanta movilización, de tanto cambio de todas las cosas, de todo lo que la humanidad ha estado acostumbrada a hacer. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos un estilo de vida, muchos, y ya hemos estado acostumbrados a ese tipo de estilo de vida, y de un momento a otro se acabó ese estilo de vida. Ya cambió a nuestro alrededor, o ya cambió nuestro sistema de vida normal. Pero por esas mismas cosas es muy difícil mantenerse en lo que hemos comenzado. Es por eso lo que queremos hablar de la importancia, esa es la importancia que queremos decir, de la perseverancia en la vida del cristiano. Nuestra vida cambió, pero eso no va a hacer que nosotros no perseveremos hasta el fin. Muchas veces se dice que comenzar una obra es difícil, y es verdad, y lo hemos experimentado de primera mano. Comenzar nuestra obra no fue fácil, es difícil comenzar la obra, pero nos damos cuenta de que lo más difícil es mantener lo que hemos empezado. Hoy mismo estábamos, mi esposa y yo, aprovechando bien el tiempo y caminando, haciendo ejercicios, y hablamos de eso, porque el próximo día 13 cumplimos 6 años de ministerio. El próximo día 13, creo que es lunes, cumplimos 6 años de ministerio, y de eso mismo estábamos hablando. ¿Cuán fiel ha sido Dios a nosotros? En 6 años, mis hermanos, hemos pasado lo que ustedes no eran capaces de imaginarse. Pero gloria a Dios que Dios ha estado en control de todo y hemos perseverado. Por tanto, lo más difícil no es comenzar, sino mantener lo que nosotros ya hemos comenzado. El predicador de Eclesiastés, que es Salomón, en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, dijo: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Lo vuelvo a repetir: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Ahora, la razón por la que Salomón dijo esto es porque el lapso del principio al fin requiere una perseverancia. Lo repito, el lapso de un principio y un final requiere una perseverancia en ella. Si no perseveramos, tú puedes comenzar, pero si no perseveras no vas a llegar al fin. O sea, si tu negocio comenzó bien, si tú no perseveras, probablemente ese negocio no vea un final. Se diluya, se pierda, se eche por la borda. Todo lo que usted hizo al principio con muchas ansias y muchas ganas, pues se desvanece. ¿Por qué? Porque no perseveraron. Esa es la importancia de perseverar cuando tú comienzas algo. Así que esa es la importancia de por qué tenemos que perseverar en estos momentos de pandemia. No podemos darnos por vencidos. No podemos decir el virus es el rey. No, el rey es Jesucristo, no el virus. El mundo ha coronado al virus, pero para nosotros el que trae la corona es Jesús. Así que persevera, mi hermano. ¿Qué es perseverancia? Vamos un momentito a
a ver qué es la palabra perseverancia. El diccionario secular dice esto: perseverancia, mantenerse constantemente en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Eso dice el diccionario secular. Ahora, el diccionario bíblico dice esto: perseverancia, que viene del griego prokarteresis, que significa constancia, persistencia, y también tiene la palabra griega que es prokastereo, que significa atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente y agarrarse bien. Perseverancia, eso es etimológicamente lo que significa la palabra. Ahora, la palabra griega prokastereo se encuentra en la historia de Marcos capítulo 3, versículo 9, cuando Jesús le dice a sus discípulos que lo introduzcan dentro de una barca pequeña y lo empujen hacia mar afuera, porque él quería alejarse de la multitud que lo asediaba. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, esa barca, Jesús le dijo a sus discípulos que la sacaran, pero esa barca estaba amarrada en la orilla a algo. Bueno, esta palabra prokastereo, que es perseverar, estaba queriendo decir: no importa la ola que venga, no importa la corriente que venga, no importa el viento que venga, esa barca está agarrada a la orilla y no se va a mover. La barca está firme. Así es lo que quiere decir esta palabra en Marcos 3, 9. Por tanto, mis hermanos, avanzando un poco más en la enseñanza, ¿en cuáles cosas entonces nosotros los cristianos debemos perseverar? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener presentes o en prioridades para seguir perseverando en la fe? Número 1, tenemos que perseverar en la gracia. Hechos 13:43. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaba a perseverar en la gracia de Dios. La gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo. La gracia nosotros la recibimos por medio del Señor Jesucristo. Es la misericordia o el favor que nosotros tenemos en favor de habernos perdonado nosotros nuestros pecados. Él nos perdonó por gracia nuestros pecados. La gracia, mis hermanos, es algo que tú no merecías y que el Señor te dio. Es más, la gracia también es algo que tú recibiste que merecías lo contrario a lo que te dieron. Te dieron la salvación, tú merecías la condenación. Por eso la gracia de Dios es tan linda y tan importante para nosotros. Mis hermanos, cada paso del curso de la vida cristiana se debe de vivir por la gracia de Dios, o se vive por la gracia de Dios. Dice Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el Señor te llamó por su gracia, tú no fuiste a buscarlo, Él ya te había encontrado, ya Él te llamó. Cuando tú fuiste a los pies de Cristo, no porque tú escogiste ir, sino porque ya Él había puesto en tu corazón la gracia para que fueras a buscar las cosas de Él. En otras palabras, eras o eres oveja del Señor, y las ovejas escucharían su voz. Pero cuando la gracia de Dios te inundó, fue que tú pudiste escuchar la voz de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan importante alcanzar siempre la gracia de Dios, pero más importante es mantenernos en esa gracia. ¿Cómo lo hacemos?
Lo logramos, mis hermanos, reconociendo y abriéndonos firmemente en obediencia y dependencia en todas las áreas de nuestra vida a Jesucristo. Tenemos que reconocer y adherirnos solamente a Cristo. Por eso Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mis hermanos, la gracia de Dios nos da el poder para poder estar junto a Cristo en toda nuestra vida. Número 2, tenemos que perseverar en la oración. Por eso es mi hincapié en que todos los miércoles entren en la red social con nosotros. Orar, tenemos que orar. Pero no tan solo orar en la iglesia o orar en público. Tú tienes que orar privadamente en tu casa, individualmente con Dios. Tú y Dios solo. Tú tienes que orar. En la oración tenemos que perseverar. La oración se ha considerado el oxígeno para respirar en la vida del cristiano. Cuando falta la oración, pues comenzamos a morir. Y eso es lo que le pasa a muchos. Comienzan a morir espiritualmente. Y es fácil decir el por qué. ¿Por qué? Porque no han perseverado en la gracia y no han perseverado en la oración. ¿Y qué pasa si tú no regresas a la oración? Pues mueren. Es importante orar, es importante mantenerse en la oración. En el aposento alto los discípulos perseveraban unánimes en oración. Y a la consecuencia de eso fue que fueron llenos del Hechos 1:14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Todos estaban, ¿qué? Unánimes, entregados de continuo a la oración. Es importante entregarnos a la oración. También Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mis hermanos, es importante la oración, pero hay que perseverar en ella. Pablo mismo nos exhorta aquí en Colosenses y nos anima para que perseveremos en la oración, que velemos en ella con acción de gracias. Y esta es la única manera de mantenernos, mis hermanos, en conexión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto estás orando? ¿Estás aprovechando bien tu tiempo o no? Mi hermano, si no lo estás aprovechando bien, es hora de regresar. Regresa a la oración. Empieza a orar. Pídele perdón a Dios. Ven en arrepentimiento y fe delante de Él. Y empieza a orar. Búscalo de todo corazón, pero persevera. Persevera. Número 3. ¿En qué más debe el cristiano perseverar en su vida cristiana? Pues tenemos que perseverar en la palabra. ¿Ve? La oración y la palabra. Nuestro lema, dije al principio, que era ¿cuál? Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos, quiere decir, perseveraremos. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Mis hermanos, el número 3 es la palabra. Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mis hermanos, hay que mantenernos en la palabra perfectamente. La palabra nos da la libertad si permanecemos en ella. Pero lo más importante es que no seamos olvidadizos de lo que leemos, que no seamos olvidadizos de lo que aprendemos, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Es de suma importancia perseverar en la palabra, porque Santiago mismo dice que seremos ¿qué? Bienaventurados en lo que hagamos. Recuérdense de Moisés.
¿qué le dijo Moisés a Josué? Josué 1:8, mira lo que le dijo. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditará en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermanos, no es tiempo de estar olvidándonos de orar, de leer la palabra, de escuchar sermones, de llamar a hermanos. No es tiempo de hacer todas esas cosas. Tenemos que perseverar en eso. Como Moisés le dijo a Josué, no se apartará de tu boca. Meditarás en ella de día y de noche. ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Ven por qué tenemos que tener cuidado? Que no todo va a ser así, bonito. No, hay personas que tenemos que cuidar. Hay personas que tenemos que levantar, animar. ¿Por qué? Porque no están perseverando en la fe. Una de las causas que un cristiano no prospera es porque no toma en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones. Y al no tomar en cuenta en ninguna de sus decisiones la palabra, pues no va a perseverar en obedecerla. La palabra nos manda a obedecer, pero si no la leemos y no perseveramos en ella y la ponemos por obra, pues no vamos a perseverar, no vamos a prosperar espiritualmente hablando, ¿sí? De la palabra, mis hermanos, depende nuestro crecimiento. De la palabra depende nuestra madurez. Y esa madurez es necesaria, mi hermano, para caminar en el camino de la perfección a Cristo. ¿Estás perseverando? ¿Estás caminando en el camino de la perfección? ¿Está siendo Cristo el centro de tu vida en este momento de la crisis? ¿O ya estás pensando tirar la toalla? No lo hagas, persevera. Pablo le dice a Timoteo que persista en lo que aprendió. Y en Hechos capítulo 2 vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. Mis hermanos, la doctrina es importante en este momento de crisis. Sí, por eso Pablo le decía a Timoteo, persevera en la doctrina. La doctrina nos enseña que no somos inmunes a una enfermedad, pero que Dios está en control de todo. La doctrina nos enseña que tenemos que orar a Dios, pero sometidos a Él, con acción de gracias, en sometimiento, en humildad, no decretando, no estableciendo y no haciendo cosas de esas. La doctrina es importante en medio de estas crisis. ¿Sí? Pablo se lo dijo a Timoteo. Número 4. ¿En qué otra cosa tenemos que perseverar? Mis hermanos, en la comunión con los hermanos. Dios no te hizo para que seas un llanero solitario. Dios te hizo para que tengas comunión con un cuerpo. Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Pero fíjate que dice, y se dedicaban, quiere decir, era un grupo de personas que hacían eso. Mis hermanos, si perseverar en la gracia es importante, si perseverar en la oración es importante, si perseverar en la palabra de Dios es importante, tan importante es perseverar en la comunión con nuestros hermanos. Es de vital importancia. ¿Por qué? Porque ya Dios nos hizo para tener relación unos con otros, no nos hizo para vivir solitarios. Nosotros nos necesitamos en todo momento, en este tiempo de crisis, una palabra de ánimo, con quien desahogarse, con quien llorar, con quien orar, con quien compartir una palabra, aunque sea por redes sociales, es importante. En el momento que tú estás triste, en el momento que tú estás desanimado, en el momento que estás deprimido, en el momento que tienes tristeza, necesitas la palabra de alguien que te apoye, de la palabra de alguien que te levante,
de la palabra, de alguien que te recuerde lo que dice la palabra. Porque muchas veces en estos momentos de crisis, de tristeza, de depresiones, muchas veces no nos acordamos ni de lo que dice la palabra. Pero mi hermano, no te puedes alejar, tú tienes que entrar en comunión con tus hermanos. La Biblia dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. En todo momento tenemos que sembrar una semilla de amor. Mis hermanos, es importante que encontremos esa semilla, que sembremos esa semilla de amor. Si nosotros hacemos eso, vamos a cosechar amor de los demás. Mis hermanos, el Salmo 133:1 dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Eso es lo más bello. Yo estoy sufriendo por dentro, mi corazón está quebrantado por ver esta iglesia vacía. Todas estas sillas están vacías. Yo los necesito a todos. Mi esposa los necesita a ustedes también. Los necesitamos unos a otros. No hay nada más bello que habitar los hermanos juntos y en armonía. Para concluir, siguiendo todo el consejo que hemos hablado hoy de este tema, mi hermano, se le hará imposible al enemigo apartarnos del ancla de la fe. Si nosotros hacemos todo lo que nos han dicho esta palabra de Dios en el día de hoy, pues el diablo no va a poder apartarte de la palabra, no te va a poder apartar del ancla de la fe, porque esa ancla está puesta en el fundamento y es la roca que es Jesucristo. ¿Qué hacer? Obedezcamos. Dependemos siempre de su gracia. Dependamos de mantenernos en oración, aferrándonos a las enseñanzas de la palabra de Dios, la verdadera doctrina. Y busquemos siempre la comunión con los hermanos. Eso es parte de perseverar. Me voy a ir con este pasaje bíblico, pero quiero que lo escuche, pero que lo analice después solamente, ahí solo en su casa. Mis hermanos, es importante perseverar. Es importante perseverar. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. No hay nada que Dios no tenga el control. Si Dios no tiene el control de lo que está sucediendo, pues Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, pues Dios no es Dios. Y Dios es Dios. Un Dios soberano, un Dios fuerte, un Dios valiente, un Dios que en medio de la crisis no le tiene miedo a nada. Ese es nuestro Dios. Pero tú tienes que perseverar. Te dejo con este pasaje bíblico para que lo analices. Filipenses 3, del 12 al 14. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, yo te invito ahora, mis hermanos, a que oremos para despedir este servicio, esta enseñanza. Cierre tus ojos ahí donde está y vamos a orar al Señor. Padre eterno, gracias por dejarnos tu palabra en esta tarde, Señor. La necesitábamos. Ahora, Señor, te estamos pidiendo por fortaleza, por perseverancia, por valor, Señor, para seguir hacia adelante en todo lo que tenemos y todo lo que tú tienes ya planeado para nuestras vidas. Te confesamos, Señor, que hemos permitido la desesperanza, la desesperación en nuestras vidas, el desaliento, la depresión,
Por eso te pedimos perdón, Señor, porque hemos permitido que esas cosas moren dentro de nosotros. Señor, que el veneno de la apatía, que el veneno del pesimismo, que no nos convierta en personas miedosas, incapaces de llegar a la meta, Señor, que tú propusiste para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Así que, Señor, permítanos tan solo recordar a cada instante que todo lo que hagamos tiene un fin. Que aunque algunas veces se nos olvida, hay un propósito detrás de cada cosa. Que hay un propósito detrás de cada esfuerzo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a tener siempre en cuenta eso, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a no desviarnos de la dirección que ya tú planeaste para nosotros. Danos fuerza, danos valor para continuar, Señor. Señor, que el esfuerzo que nosotros hagamos diariamente sea invertido con alegría y esperanza de que cada paso, Señor, que demos nos ayude a lograr una meta mayor. Por favor, Señor, ayúdanos a entender de una manera no egoísta que también al cumplir mis metas, todo lo que se encuentra alrededor mío de algún modo se verá beneficiado por ellas. Señor, porque esas son metas que no tienen solo un fin personal, sino que busca también el bien de aquellos a los que amamos. Señor, ayúdanos a compartir nuestras metas y nuestras alegrías con ellos. Pero mi Dios, más importante que eso, que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Y ahora quiero que todos, ahí donde se encuentren en su sala, de su casa, bien acomodadito, pues si quiere ponerse de pie, tome la mano de un familiar suyo y vamos juntos. Voy a invitar a mi esposa que venga por acá para todos, pues, alabar a Dios en esta alabanza final. Recuerden, persevera, que Dios está en nosotros. ¿Sí?